Hola hermanos, buenos días. En este día tengo la oportunidad de exponer la clase económica número 37 que se llama Plenitud en Cristo. Continuamos y terminamos en el capítulo 4, versículo 1 al 7 del libro de Filipenses. El versículo para memorizar es el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El propósito de esta lección es que comprendamos que en medio de cualquier situación, cualquier circunstancia, podemos vivir una vida plena en Cristo. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, en este día, Señor, damos gracias por su amor, su misericordia, por la vida que nos da. Y Padre Celestial, le pedimos, Padre, que usted, Señor, nos dé dirección, nos dé su palabra, Señor, en esta lección, Padre, y podamos aprender, Señor, y fortalecer nuestra vida, Señor, en el aprendizaje de su palabra. En su mano lo depositamos en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 4, de la situación que estaba viviendo en ese tiempo la iglesia en Filipos, ¿sí? Y la actitud del apóstol Pablo en este capítulo 4 pudo haber sido más fuerte, pero hacia el pueblo, hacia la iglesia. Pero él, teniendo justificación de su proceder, de su actuar, de su experiencia, él da una instrucción a la iglesia para que, como dice el versículo 4, que se regocijen en el Señor siempre, siempre. A pesar de su situación, fíjense cómo estaba él. Él estaba en prisión en ese tiempo, y aún así en esa circunstancia él manifestaba que sirvieran con gozo, que estuvieran gozosos, que el pueblo de Filipos estuviera gozoso. Esto nos lleva a pensar que bajo la experiencia del apóstol Pablo, el apóstol pedía al pueblo de Filipos que se gozara y que sea constante, que mantuviera su constancia en el crecimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ah? Bien, los exhortó a tener en cuenta cualidades y actitudes que deben asumir los cristianos, las mismas que están implícitas en el fruto del Espíritu Santo, lo que nos dice Gálatas 5 en el versículo 22 y 23. Igual también esta es una de la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en una persona en virtud de que estamos llamados a estar llenos de Él, lo que nos dice Efesios 5:18. Por tanto, si nos encontramos deprimidos, desalentados, decepcionados y en ese duro caminar como siervos de Jesucristo, y nos sentimos, como dice aquí una alabanza, dice, cansados del camino, debemos leer esta epístola, hermanos, principalmente el capítulo 4, para hallar nuevos bríos, para seguir adelante en el camino del Señor. Bien, plenitud en Cristo, hermanos. Debemos estar firmes tenemos que estar, ¿sí? En esta carta, el apóstol Pablo se expresó con una ternura conmovedora, llamando a los hermanos filipenses gozo y corona mía, ¿sí? De este modo manifestaba su regocijo por el fruto del esfuerzo de ellos al corroborar que su labor misionera en Filipos había sido fructífera. Dice, evidentemente en este lugar había una iglesia peleando la buena batalla de la fe, y a quien debía instruir y animar. Por eso Pablo les recomienda que siguieran firmes, y esta exhortación fue muy reiterativo, o sea, que siguieran firmes y que se gozaran, que se regocijaran, para que no perdieran el ánimo, ¿sí?
A pesar de que Pablo conocía bien lo que era el camino angosto del camino del Señor, por eso daba esas recomendaciones. ¿Sí? Dice Pablo, aquel fue el que dijo que para él que morir es ganancia y el vivir solo tiene sentido a través del servicio al Señor Jesucristo, que es en Filipenses capítulo 1:21. Sabía que la vida del discípulo de Cristo era una trayectoria sin regreso, llena de oposición espiritual y de tránsito por diversas pruebas. Él lo tenía comprobadísimo. Él tenía comprobada esa parte. Dice, sin embargo, el siervo de Dios se sostendrá mirando al invisible con la confianza en que verá la bondad del Señor mientras está aquí en la tierra de los vivientes. Leamos Salmo 27, ¿sí? Y al término de todo, la recompensa final estará en los cielos. Dice, esta porción bíblica de estudio en Filipenses nos exhorta a estar firmes en el Señor como un estilo de vida, a fin de poder perseverar en nuestra fe. Unas nuevas versiones sustituyen la palabra firme por fiel. Fíjese, aquí viene una analogía, y una analogía es hablando de un concreto, el pavimento de las calles. Dice, el pavimento de las calles tiene unas características, o debe tener unas características, como debe ser la vida de uno como cristiano. Dice, debe de mantenerse firme. Dice, debe de resistir las cargas, ¿sí? Y debe ser impermeable, impenetrable. Así es la vida del cristiano. Debemos ser impermeables. ¿Qué es impermeable? Que no nos traspase nada. Si nosotros escuchamos algo o nos llega algo, que no nos traspase a lastimar nuestro corazón o a contaminar nuestro corazón, ¿sí? Debemos mantenernos firmes en las decisiones en base al camino del Señor, en base a las Escrituras. Dice, y resistente. La resistencia la vamos a pedir a nuestro Dios para que nos haga resistentes a los embates del enemigo, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos y siervos, ¿sí? Y tomando esas características en nuestra vida espiritual, como hijos y siervos debemos de ser inamovibles. Nuestras decisiones como cristianos deben ser determinantes, ¿sí? Debemos de ser ese pavimento sólido que es el de una calle, hermanos, el de una carretera, ¿sí? Entonces debemos ser inamovibles y sólidos y capaces de resistir todo lo que pase por nuestra vida. Dice, todas esas partes, dice, todo lo que pasa sobre una calle, peatones, carros, todo eso, dice, son elementos que pueden tipificar la vida de un cristiano. O sea, todo lo que pase por nuestra vida, hermanos, ¿sí? Son embates del enemigo a nuestras vidas, ¿sí? Son pruebas que Dios permite para fortalecernos y debemos de ser capaces de resistir, ¿sí? Entonces, no debemos dejar que nos venzan y nos hagan resbalar ni agrieten ni permeen nuestra fe. Santiago 1, 2 al 4, 1 de Pedro 1, 6 al 7 y capítulo 5, versículo 8. Léanlos, hermanos. Es el libro de Santiago y 1 de Pedro. Dice, estamos llamados a permanecer firmes, hermanos, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Y obedeciendo al Consolador, pase lo que pase. Para lograr tal propósito debemos hacer uso de las disciplinas espirituales que nuestro Dios ha provisto para nuestro fortalecimiento y crecimiento espiritual. ¿Como cuáles? Como la oración, la lectura diaria de la Biblia, el ayuno, la restitución y el perdón, entre otros. Medios de gracia, hermanos. Bien, el punto 2, hermanos. El punto 1 quedamos que es estar firmes, ¿ok? Eso es para tener una vida en plenitud en Cristo. El punto 2, ayudar a la gente que trabaja en el Señor. Nosotros somos un pueblo en Cristo y por tanto
debemos de buscar el que la palabra de Dios se divulgue, el que el mensaje de Dios llegue. Entonces tenemos que participar en ello, ¿sí? Dice, como se refleja en Filipenses 4:2, es perceptible que hubo un altercado entre dos siervas, entre Evodia y Síntique. Pero Pablo exhortó, ¿sí?, a las dos hermanas que llegara a un acuerdo, ¿sí? Y después el apóstol se dirigió a una persona, sí, debe ser un hermano, pero no llama su nombre. Pero, ¿qué se está buscando ahí? El apóstol Pablo le da una encomienda a este varón para que él participe en algo que a veces nosotros omitimos, y es el apoyo, el buscar la reconciliación entre el pueblo de Dios, ¿sí? No dejar que esto crezca, hermanos, al contrario, siempre tenemos que buscar el hecho de ser los medios para ayudar al pueblo a solucionar toda situación, toda problemática, todo malentendido que se pudiera dar, ¿sí? Sí, entonces, siempre dentro de las diversas personas que sirven al Señor existirán diferencias de caracteres, criterios, proyecciones y enfoques, pero nunca estas podrán ser más fuertes de lo que nos une, hermanos. Dice, un mismo Padre, un mismo Espíritu, un mismo Redentor, una fe, un bautizo y la gran comisión encomendada a todos nosotros por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 16 al 20, y lea Efesios 4 al 6. Dice, así también nos une el amor y la gratitud al Señor. Si seguimos enumerando todo lo que nos une como pueblo de Dios, nos daremos cuenta de que no hay cabida para la desunión. En Efesios 4, 1 al 6 habría que leerlo. Por tanto, cada uno de nosotros está llamado a ser facilitador de la armonía y la paz dentro de la iglesia. Cada uno, fíjese, estamos llamados a ser facilitador de la armonía, lo que les mencionaba hace rato. Tenemos que ser mediadores entre las problemáticas que puedan generar dentro de la iglesia. Eso nos habla en el Salmo 133 y en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, en Romanos 12:5, el apóstol Pablo dijo que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En Romanos 12:13, el apóstol indicó que debemos suplir a los santos en sus necesidades, así como también ser hospitalarios. Eso es de ayudar a la gente que trabaja en el Señor, ¿sí? Sabemos que tendremos carencias, hermanos, de todo tipo. Por ello nos corresponde materializar el amor. Esto podemos hacerlo intercediendo los unos por los otros y ministrándonos mutuamente palabras de aliento. Así también los hermanos más fuertes espiritualmente deben soportar a los débiles sin menospreciarlos ni minimizarlos. Leamos Romanos capítulo 15, versículo 1, ¿sí? Si alguien recurre en alguna falta, hermanos, debemos restaurarle con espíritu de mansedumbre. Gálatas 6, capítulo 1. Dice, no olvidemos que nuestro Señor nos ministró pan de vida, no solo pan de vida, sino también pan para saciar el hambre física. Mateo 14, del versículo 13 al 21. Dice, equivalente a cualquier carencia material. En Mateo 10, versículo 40 al 42, Jesús nos prometió recompensas si ayudamos a sus discípulos. Asimismo, en Mateo 25, del 31 al 46, Cristo equiparó el acto de ayudar a otros como si lo hiciéramos a Él mismo. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan esa parte? Dice, cuando ayudamos de manera incondicional a otros, manifestando amor, bondad y benignidad, se hace evidente que en nosotros la plenitud de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, haciéndonos más semejantes a Jesús. Ayudemos a la gente que trabaja en el Señor, hermanos, y no solamente a ellos, ayudemos a toda persona que podamos ser de bendición en sus vidas. Esa es nuestra enmienda, esa es nuestra tarea. Bien, el punto 3, hermanos. Una plenitud en Cristo es gozarse en Cristo y no afanarse, ¿sí?
La palabra gozo se menciona varias veces en esta carta a los filipenses, y en las 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo mencionadas en Gálatas 5 del 22 al 23, la palabra gozo es la segunda cualidad mencionada después del amor, que es la primera que se menciona. Dice en Filipenses 4:4, que es el versículo para memorizar, nos habla regocijaos, y le dice otra vez regocijaos. O sea, nos confirma, nos dice y nos confirma el que tenemos que estar gozosos en el Señor, ¿sí? Dice, este es un mandato y una fórmula para vivir en plenitud y en victoria en Cristo. En medio de cualquier circunstancia debemos recordar y vivir la advertencia paulina: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dice, Pablo hablaba de lo que conocía. Dice, Filipos fue escenario de lo que fue la oración y la alabanza, y que la alabanza pudieron hacer. Cuando a medianoche él y Silas, el apóstol Pablo y Silas, estando presos, oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25-26. El gozarse en Cristo es vivir día tras día una vida llena de alegría y satisfacción que no está condicionada por las cambiantes y todo lo que pudiera venir en nuestras circunstancias de la vida cotidiana, ¿sí? Dice, entonces, dice, pero ¿cómo poder vivir con gozo cuando en esta tierra tendremos aflicciones, adversidades y eventos que nos afectan emocionalmente? ¿Cómo le podemos hacer, hermanos? Fíjense, en Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús nos alertó sobre el afán y la ansiedad. Ahí nos recordó que somos mucho más importantes para Él, ¿sí?, que todo lo demás. Así es que esa parte en la que Mateo 6, 33 y 34 tenemos que ponerlo en nuestra mente, hermanos, ¿sí? Dice, Cristo puso el afán como lo opuesto a la fe. El maestro afirmó que Dios sabe de qué tenemos necesidad y concluyó que nuestra principal preocupación debe estar enfocada en buscar que primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, lo que es el versículo 33 del capítulo 6 de Mateo. Asimismo, nuestro Señor invitó a los trabajados y cargados a que fueran a Él para hallar descanso. Mateo 11:28 dice, Pablo fue absoluto cuando dijo que no por nada estemos afanosos, en el versículo 6 de Filipenses 4. El término nada excluye la posibilidad de que exista algo que pueda quitarnos el gozo y la fe cuando ponemos nuestras cargas en manos del Señor y esperamos en Él, ¿sí? Entonces, nosotros oramos, hermanos, y acuérdense que oramos por fe, es por fe. Entonces, tenemos que tener en nuestra mente de que Dios hará la obra, ¿sí? Dios dará la respuesta y debemos esperar, debemos ser pacientes, ¿sí? Bien, seamos en plenitud en Cristo al pedir a Dios con acción de gracias. La oración, hermanos. Dice, Pablo le recordó a los filipenses que contamos con varios medios de gracia. Uno de ellos es la oración. La misma es una provisión y un privilegio invaluables que nos concede el Padre a fin de poder hablar con Él, sin intermediarios y con toda libertad. Hebreos 4:16 dice, este medio de gracia nos posibilita tener intimidad con nuestro Creador, buscar su guía y su perdón. El medio de gracia, la oración es provisión, privilegio, algo invaluable. Tener la oportunidad de tener intimidad usted con Dios directamente. Tenemos una guía del perdón que es por medio de la oración. Tenemos la oración, la tenemos como una vía para un clamor delante de Dios, pero también la tenemos la oración como una disciplina espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que ser plenos, hermanos, plenos en la
en nuestra oración diaria, ¿sí? En nuestra oración diaria tenemos que poner una actitud con acción de gracias. Dice aquí que el apóstol Pablo nos habló de la actitud que debemos asumir al orar. Dice, Pablo usó el verbo rogar, que significa pedir algo a alguien como gracia o favor. Esto nos insta a desprendernos de toda arrogancia al orar, reconociendo la majestad y la autoridad de la persona a quien nos dirigimos, ¿sí? Dice, el apóstol Pablo oró que oremos con acción de gracias, lo cual lo repitió a varios cristianos de otras iglesias, en Efesios 5:20, en Colosenses 2:7 y 4:2 y en 1 Timoteo 2:1. Y es que vinculando todo lo que hemos expuesto, o sea, todo lo que les mencioné sobre la oración, no existe una forma más propicia de llegar a nuestro Señor que no sea la de ir con inmensa gratitud por lo que Él hizo, ha hecho y hará con nosotros. Es decir que la oración, hermanos, es un medio de gracia invaluable que tenemos como medio de gracia delante de Dios, que Dios nos proporciona al ser hechos hijos de Dios y poder estar en comunicación constante con Él, ¿sí? Dice, Cristo dijo que no son las vanas repeticiones las que concederán el corazón del Padre, Mateo 6:7, sino un corazón contrito y humillado le será de agrado, y al cual no lo despreciará Dios. En el Salmo 51:17 dice, y esta afirmación dice, viene de alguien que fue un adorador de Dios, quien mostró su amor y gratitud como el apóstol Pablo. Bien, fíjese, ahora la plenitud en Cristo de nuestra vida al experimentar la paz de Dios. Hablando de Filipenses 4, versículo 7, dice, el apóstol Pablo nos habló acerca de la paz de Dios. Esta paz es la que forma parte imprescindible del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros y a la cual Pablo la describió como comprensible a la razón humana, pero asequible a los que la buscan. Fíjese, él anunció una promesa llena de aliento, el apóstol Pablo, y esperanza, afirmando que esa paz de Dios guardará los corazones y pensamientos. Es lo que los escribe a los filipenses. Dice, guardará los corazones y pensamientos de los creyentes fieles en Cristo Jesús. Dice, la profecía de Isaías, el profeta Isaías proclamó a través de un cántico de confianza en la protección de Jehová lo siguiente: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Daremos cuenta a nuestro Señor de lo que pensamos y sentimos. En la Biblia se ilustra al corazón como un lugar donde se concentran todas nuestras emociones. Por ello se recomienda guardarlo, pues de él mana la vida. Proverbios 4:23. Es reconfortante saber que los hijos de Dios podemos acceder a la paz de Dios, la cual persevera en nuestra salud emocional, relacional, espiritual y mental durante nuestro andar en pos de la vida eterna. Hermano, tenemos una oportunidad de tener una plenitud en Cristo y debemos de buscarla siempre. Sigamos buscando y viendo las formas o las cosas o los lugares o los hechos que nos pudieran dañar, y tenemos que buscar la manera de pedir la dirección y protección de Dios ante esto. Fíjese, como conclusión dice, Pablo nos insta a tener una vida plena en el Señor, aún en las circunstancias más difíciles. Para ello, nos aconseja que nos mantengamos firmes en Dios y seamos de un mismo sentir, manifestándonos con bondad y benignidad con los demás, ayudando a los que trabajan para el Señor y estando siempre gozosos en el Señor, así como también esperando en nuestro Redentor, sin afanarnos, perseverando en la oración, con acción de gracias y creyendo en la promesa que la perfecta y completa paz de Dios preservará nuestra mente y corazón en Cristo Jesús.
Hermanos, no sé si está de acuerdo conmigo, pero aquí lo más sobresaliente, hermanos, parte de lo más sobresaliente es que nos habla de la oración, nos habla del fortalecimiento de la fe para que nosotros permanezcamos y tengamos una plenitud de vida en Cristo firme, sólida, impermeable, como le llamo las características del pavimento. Así que, hermano, hermana, en esta clase, yo le invito a que sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante y busquemos, sigamos buscando que ese medio de gracia tan hermoso, tan invaluable que tenemos delante de Dios, lo utilicemos día a día. Así es que también cuando oremos y esperemos en Dios. Seamos pacientes y busquemos que Dios nos haga saber la respuesta, hermanos. Muchas veces por otros quehaceres, no digamos afán, porque afán así lo marca la Biblia, pero por los quehaceres de la vida, por el hacer y deshacer, nos olvidamos que hemos orado y andamos desesperados. Pero Dios obra y Dios responde a su tiempo. Y todo el plan de Dios es perfecto para usted. Así es que, hermano, hermana, espero que el Señor le bendiga, le guarde y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí nuevamente. Gracias a Dios por esta oportunidad. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Esta clase ha sido un poco corta, con la intención de poder subirla a YouTube, porque estoy en un lugar donde la señal está muy débil. Esperemos que pueda subirse y llegue a tiempo y usted la pueda escuchar y meditar juntamente conmigo en esas palabras que estamos grabando. Bendito Dios y Padre, en esta noche, Señor, le damos gracias por su amor, su misericordia, por la vida que me da, Señor. Gracias, Señor Padre, por esta oportunidad de poder grabar esta clase escuela dominical. Y le pedimos, Padre, que usted, Señor, sea, Padre, el que ponga los medios necesarios, Señor, para que pueda llegar a la escucha, Señor, de su pueblo, de mis hermanos, Señor, de cada uno de ellos, y a todas aquellas personas, Señor, las cuales están preparadas, Señor, para este mensaje. En esta mañana, en esta noche, Señor, le dejamos todo en sus manos. En nombre de Jesús damos gracias. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y espero disfrute esta clase dominical. Hasta pronto. Bye.